George, George Orwell fue una figura importante para comprender el orden social, dejando un legado literario que aún sigue vigente. Sus obras nos advierten, entre muchas cosas, sobre el riesgo del totalitarismo, la ignorancia, la apatía, la manipulación política y la degradación del lenguaje como herramientas de dominación. Hoy hablaremos de su distopía más famosa, 1984, el concepto que plantea la neolengua y el control del pensamiento. Sí, va a haber spoilers. Esta es una alerta de spoilers, por lo que si no has leído el libro o has visto la película, te sugiero muy ampliamente que abandones el video, disfrutes del libro o la película y después regreses a verlo. Owen escribió 1984. Es una novela que presenta un mundo donde el Estado controla cada aspecto de la vida de su pueblo. No solo los vigila, sino que moldea la mente, las creencias, también las opiniones y hasta las emociones de sus ciudadanos. El INSOC, o socialismo inglés, es el partido único que controla y gobierna Oceanía, que es un superestado que abarca los continentes de América, Oceanía, además del Polo Sur, Sudáfrica y las Islas Británicas. Es una dictadura totalitaria, donde los ciudadanos son vigilados 24 horas los 7 días a la semana, por telepantallas y la policía del pensamiento. No existen derechos de libre expresión, privacidad o de algún otro. La policía del pensamiento prohíbe, persigue, castiga acciones y actitudes que fomenten la inconformidad con el gran hermano. Esta policía es tan eficaz que afirma que si llega a descubrir algún ciudadano pensando algo que no debería de estar pensando, será sancionado gravemente. La consecuencia podría llegar a la muerte o a la, evaporización, como le llama el gran hermano. Esto obliga a las personas a autocensurar sus pensamientos y de una forma masiva y bueno, posteriormente lo interiorizan y de una forma individual. Así, ideas, creencias y deseos son censurados por el sujeto, creando conflictos internos, disonancias cognitivas y una gran angustia a sus ciudadanos. La represión sistemática es tan eficiente que no da ninguna opción de esperanza al no encontrar recursos para poder lidiar con la censura o mejorar la situación. Se genera en el individuo un estado de indefensión aprendida y una desvinculación de sus deseos, aceptando su situación como una estrategia para sobrevivir y deshumanizándose para convertirse en un engranaje más de este sistema. Esto se ve reforzado con la falta de propósito y la falta de identidad colectiva. En este mundo se fomenta el odio a enemigos externos y a enemigos internos. El Estado mantiene una guerra con uno de los tres superestados que existen, y bueno, tres superestados incluyendo ya el estado de Oceanía, para excusar las ineficiencias del propio gobierno, justificar los muy ajustados racionamientos y empobrecimiento y explotación sistemática que tiene este estado hacia su población, darle a las masas un enemigo y una amenaza en común que los una. Aquí también se fomenta el odio a enemigos internos como Emmanuel Goldstein y su hermandad, que realizan actos de sabotaje contra el gran hermano y su administración. Esto sirve para justificar la extrema vigilancia interna y mantener un control interno en la población. La promoción también de la desconfianza entre los ciudadanos, insertando vigilancia entre los miembros del pueblo, haciendo o creando situaciones en las que los niños entregan a sus propios padres, prohibiendo también las relaciones afectivas y emocionales, como la de los matrimonios que solo se conciben para la reproducción humana y ya, evitando que entre ellos manifiesten quejas del sistema, aún entre la misma familia por miedo, mejor dicho, a ser denunciados por uno de los suyos, o por una pareja, o vecino, o amigo, o etcétera. Esto evita que se genere una plataforma de apoyo y sostén emocional en lo que los sujetos evitan intercambio de ideas, generación de empatía, solidaridad y ayuda mutua. El gran hermano es el líder supremo, el bueno, el padre, el protector, que mantiene a su población en un perpetuo estado adolescente y dependencia. Emmanuel Goldstein es el traidor, es el malo separó del, que se separó y se rebeló contra el Estado y combate al gran hermano. También tienta a sus ciudadanos a rebelarse contra el gran hermano. Esta tentación resulta bastante atractiva para el protagonista de la novela, que es Winston Smith, porque esta hermandad hace lo que él no puede hacer, rebelarse, pelear contra el sistema y salir de él. Más o menos sería el arquetipo de Dios y el diablo, aunque no está claro realmente si existen alguno de los dos, como también pasa con Dios y el diablo. Pero lo más inquietante de esta dictadura no es la violencia, sino el control mental. El pueblo no solo obedece, sino que ama a su opresor. Amar al gran hermano sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Es
uno de los más grandecitos que ha logrado este sistema en su mundo. Pero ¿cómo es que lo logró? Pues básicamente con la manipulación incluso del lenguaje. Aquí es donde entra otro concepto del autor, que es la neolengua. El poder es el objetivo final del Gran Hermano. El poder por el poder. Por eso se busca el control mental. Por poder se pretende tener omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Al pretender que se puede cambiar los hechos, cambiar la realidad, cambiando la perspectiva de las personas, cambiando el sentido, la semántica de las palabras. La neolengua es el idioma oficial del partido, una versión simplificada del inglés cuyo objeto es imposibilitar el pensamiento crítico. Su estrategia es reducir las palabras y eliminar los conceptos peligrosos, cambiar la semántica por un contenido que sea más neutro. Por ejemplo, en vez de decir malo, puedes decir no bueno. En lugar de decir libertad con el significado que pues, en este mundo todos conocemos, se utiliza libertad más como un sentido material, es decir, mi camino debe estar libre de obstáculos y no propiamente con el sentido de libertad que conocemos pues cualquier otro miembro de esta dimensión o de esta existencia. Si no hay palabras para expresar una idea, esa idea deja de existir. Esa es básicamente la idea. El lenguaje es el medio para conectar con el inconsciente colectivo. Los individuos pierden la capacidad de articular y compartir experiencias significativas si no se tiene este medio apto para ello. En Oceanía, tú no puedes rebelarte si ni siquiera puedes concebir la idea de rebelión. El idioma de esa forma empieza a moldear la realidad. También aquí el autor maneja otro concepto que es el doble pensar. En 1984 existe este concepto, la capacidad. Es básicamente la capacidad de sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo y creer en ambas al mismo tiempo. El protagonista, Winston, pregunta a su captor, cuando lo están torturando, ¿podría el partido hacer que la gente creyera que 2 más 2 es igual a 5? La respuesta claramente sí. El Estado no solo impone su versión de la realidad, sino que borra el pasado, porque el que controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. Manipula la memoria, hace que la gente acepte lo que se le diga, aunque sea absurdo. Eso también es eficaz porque al editar el pasado puedes quitar los arquetipos que le dan identidad colectiva al pueblo y al individuo. Arquetipos como el héroe, que podría ser alguien como, por ejemplo, en Inglaterra, donde se presenta la novela, es Winston Churchill o Emmanuel Goldstein en este mundo ficticio del autor. Sujetos admirados por su determinación a oponerse y que pueden ser admirados como un ejemplo no deseado para un sistema como el Gran Hermano. También, bueno, esto nos invita a que hagamos conciencia, básicamente la idea del autor, de una forma advertirnos contra este tipo de sistemas que podrían llegarse a presentar. Increíblemente, donde se presentan paralelismos con nuestra realidad actual, es la manipulación mediática, donde podemos ver, no tenemos que ir muy lejos, aquí en México lo podemos observar todos los días, la manipulación mediática, donde gobiernos y empresas de comunicación controlan la información que vemos en medios masivos, omitiendo lo que ellos consideran malo para ellos, exaltando lo que ellos consideran bueno para ellos, decidiendo qué debe y qué no debe de saber la población en general. También se ven eufemismos políticos. En noticieros podemos escuchar palabras que dicen una cosa queriendo significar otra. Por ejemplo, esos vándalos o delincuentes, bueno, refiriéndose en este caso a opositores o a manifestantes contra el gobierno. Y bueno, años después podemos ver a esos opositores ya ocupando los cargos de gobierno, llamándole fifís a los que eran del gobierno y ahora son opositores. También podemos ver en noticieros otras palabras similares, como por ejemplo secuestradores de instalaciones, refiriéndose a trabajadores que se encuentran en huelga, o daños colaterales, refiriéndose a muertes civiles, ajuste fiscal, refiriéndose a la subida de impuestos, operaciones especiales, refiriéndose a la clara invasión de un país a otro, zona protegida, asegurada o ocupada, refiriéndose a un territorio robado a la fuerza a otro país, reubicación, refiriéndose al exilio o al correr a una población de su zona de origen, bueno, de un país que ha sido robado de alguna forma. Y también podemos notar que hay censura, corrección política, donde, bueno, palabras, nombres particulares o ideas se vuelven impensables o innombrables, como suele pasar
nuestra sociedad, ¿no? Por mucho tiempo la Iglesia Católica pues no se le podía tocar, el ejército no se le podía tocar, no se le podía nombrar, incluso en noticieros, y también el nombre de algunos políticos que incluso se llegaron a hacer frases un tanto chuscas, como el innombrable. Entre, bueno, otras cosas más, ¿no? También tenemos la corrección política, en la que se corrige la historia para que parezca más estética y apropiada para el pueblo, como el tema de los niños héroes, por ejemplo, o la independencia de nuestro país. En fin, la neolengua no es solo una ficción, es básicamente lo que el autor, Orwell, nos quería de alguna forma levantar una alerta para que cuidáramos este punto. Lamentablemente, pues no se pudo evitar. En la mayor parte del mundo estamos viviendo una u otra versión de lo que es su novela. El control del lenguaje siempre ha sido una herramienta de poder y lo va a seguir.